porque la vivió una alumna mía que ahora es profesora del Instituto de Vilanova del Camí, cerca de Igualada. Y fui precisamente hace poco a dar una charla al instituto. Cuando yo empecé a contar en clase que Alfonso de Valdés, que es un escritor, el mejor escritor en prosa de la primera mitad del siglo XVI, que es quien escribía las cartas en latín al emperador Carlos V, que es de Cuenca y de familia judía, cuando empecé a demostrar que este es el autor del Lazarillo, esa alumna se fue a un librero de Igualada y le dijo: deme el Lazarillo de Alfonso de Valdés. Y el librero de Igualada le dijo: ¿qué me dices? El Lazarillo es anónimo, ha sido anónimo y será siempre anónimo. Y para eso os voy a contar, mientras van entrando y sobre todo que cojan asientos, ¿no? Os voy a contar otra anécdota que no tiene nada que ver con este librero, pero que va de lo mismo. Hace pues unos 3 años me avisaron que venían a hacer una inspección del gas en mi casa, porque cada 5 años el ayuntamiento te inspecciona la instalación de gas. Y siempre, quieras que no, tienes la angustia de pensar: ay, Dios mío, que todo esté bien, porque si no está bien me cortan el gas y esto significa no tener agua caliente y no tener calefacción si estás en invierno. No deja de inquietarte un poco, ¿no? Y llamada a puerta, abro, el inspector del gas, y era un punky, un chico de 18 años con una cresta, un punky total. Era el inspector del gas, ¿no? Y él tenía la autoridad de ser inspector del gas. Señora, vamos a ver si tiene usted bien la instalación, porque si no tiene bien la instalación le voy a cortar el gas. Así entró, Y entonces entramos en la cocina mía muy pequeñita, y él tenía una especie de aparato con el que iba viendo: vamos a ver primero la caldera, clac, 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 porque si aquí hay un pequeño escape, por poco que sea, le corto todo, se queda usted sin gas, sin calefacción, sin agua. Y me miraba, y yo cada vez más pequeñita en aquella cocina, ¿no? Cocina minúscula, y ese muchacho punky de 18 años era un gigante para mí, porque es el que tenía el poder con su aparatillo que iba midiendo, ¿no? Y yo estaba, nada, en un rincón, ¿no? Y de repente, como él notaba su superioridad sobre mí, me dijo: vamos a ver, señora, ¿y usted a qué se dedica? Y yo completamente dominada, ¿no? Pero yo soy profesora. Y dice: ¿profesora? ¿Usted es maestra de niños? No, 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 no. Yo no queriendo, no, de niños no. ¿De qué? ¿De instituto? No, 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 no. Porque me atrevía a decirle: yo soy profesora de universidad, no fuera a ser que entonces me cortara el gas definitivamente, ¿no? Y al final digo: no, yo doy clase en la universidad. ¿En la universidad da clase? Vamos a ver, ¿de qué? El punky de 18 años, a mí ya veis en mi casa, mi cocina, yo en un rincón, el punky a todas estas iba mirando: esto está bien, vamos a ver ahora la cocina, a ver, señora, me iba mirando, vamos a ver si tiene el escape aquí, le corto el gas, vamos a ver. ¿Y usted, profesora de qué? Y entonces yo, tímidamente, porque sabía lo que me iba a pasar, dije: de literatura. ¿Qué literatura? ¿De literatura? Sirve para nada esto. Yo sabía que me iba a decir esto, ¿no? Y porque lo que cree la gente. Yo dije: sí, porque mire usted, yo cuando hacía el bachillerato entendía para qué servía la física y las matemáticas, incluso la historia, pero la literatura nunca le vi ninguna aplicación para nada. Yo le iba a decir: hombre, me da que vivir, le puedo pagar a usted, ¿no? Pero me callé, no, yo nada. Y entonces dice: vamos a ver, ¿y ahora qué está haciendo? No, y entonces yo, completamente desesperada ante esta situación, quise conquistármelo y le dije: no, mire usted, es que yo soy la que ha encontrado el autor del Lazarillo. Os imagináis la escena, ¿no? Una pequeña cocina, a mí en un rincón, el chico punk de 18 años con el aparatillo mirando el escape de gas, y yo diciéndole: no, no, es que yo soy la que ha encontrado el autor del Lazarillo. Y entonces me miró el chico y dice: ¿usted dice que sabe quién es el autor del Lazarillo? Digo: sí, pero el Lazarillo era un libro anónimo, ¿no? Digo: sí, pero yo sé quién es el autor. Dice: mire, no me diga quién es porque no sabré quién es, pero quiero que le diga una cosa: alguien lo tuvo que escribir, por lo tanto, usted tiene razón. Y entonces me pareció inteligentísimo. ¡Ay, aquel chico se convirtió en mi héroe! Y yo le dije: es usted muy inteligente, es usted maravilloso, mucho más listo que mucha gente. Y él se creció entonces, ya me dijo: ¿quiere que le cuente la última película que he ido a ver? Yo le dije: sí, sí, me contó toda la última película. Me da igual, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo estábamos los dos en aquella cocina
contándome la película, hizo la inspección y se lo tiene todo usted muy bien. Y además me han dicho que usted es la presidenta de la escalera de Vigo. Sí, no se preocupe, yo le miro todo y le hago un papel, lo tiene usted todo muy bien y no se preocupe. Y me dio la mano a marcharse en un mar de amigos, ¿no? Y realmente para mí se convirtió en un héroe, porque era una persona con sentido común. Alguien tuvo que haber escrito el Lazarillo, ¿no? ¿Cómo que va a ser anónimo? ¿Es que sale de las piedras las grandes obras o qué? Alguien lo tuvo que escribir, ¿no? Entonces el librero aquel de Igualada que decía es anónimo, será anónimo. No, aquel señor no, era cerrado a cualquier tipo de conocimiento. Yo no os voy a demostrar porque Alfonso del Valdés, el autor del Lazarillo, porque este es el final de la investigación. Yo os voy a decir cómo empecé. Y al mismo tiempo que os voy a decir cómo empecé, os voy a llevar a que veáis lo mismo que vi yo. Yo quiero que aprendáis una cosa. Cuando en vuestra vida os vendrá la suerte, os llevará a daros cuenta de cosas. Os llevará a situaciones que tenéis que aprovechar. Y os digo una cosa, cuando os deis cuenta de que la suerte ha llamado a vuestra puerta y os exige un gran esfuerzo para seguir, no lo dejéis pasar, nunca, nunca. A veces cuando llama a la puerta, como me llamó a mí y vi lo que os voy a indicar por casualidad, sabía que me arriesgaba mucho, que iba a sufrir mucho, y llevo ya 10 años y he sufrido mucho. Pero me dura el sufrimiento un minuto y la alegría un día. Es mucho más fuerte la emoción de darme cuenta de que he visto cosas evidentes que no se aceptan hoy, pero que se aceptarán dentro de 50 o 100 años porque son indiscutibles, a la tristeza de pensar que ahora pues dicen que era una buena filóloga pero que me he vuelto un poco loca con la edad, etc. No me importa, porque es el gozo de la investigación. Y eso es lo que quiero que no olvidéis. Hagáis lo que hagáis, trabajéis en lo que trabajéis, un buen día os daréis cuenta de que si hacéis un gran esfuerzo y seguís por ese camino, vais a conseguir algo. No lo dejéis. Por más que os ataquen, por más que os digan, no, agarraos a esto. Acordaos de mí. Porque la alegría que tengo yo en el trabajo no me la puede quitar nadie. Nunca me van a dar un honor, nunca me van a hacer nada. ¿Y a mí qué me importa? No pueden conmigo, ¿comprenden? Yo me gano la vida, que eso es lo fundamental, y puedo comer. Entonces los honores no me interesan. Es más apasionante investigar y darse cuenta de cosas nuevas. ¿Qué es lo que digo? Pues mira, un día estaba en el aeropuerto, digo esto, se burlan de mí y dicen, porque también se burlan de mí por internet y dicen que es que tuve una iluminación. No, no tuve ninguna iluminación. Me di cuenta de esto porque tenía a mis espaldas 30 años de lectura y 30 años de reflexión y pude darme cuenta de algo. Y lo que vi es lo siguiente. Mirad, este librito pequeñito es una de las primeras ediciones del Lazarillo que conservamos. Está impresa en Medina del Campo en 1554. Fijaos, es pequeño, ¿no? Pequeñísimo. Este libro se descubrió en 1992, hace muy poco tiempo, 20 años, emparedado en una casa de Barcarrota, que es un pueblecito de Badajoz. ¿Qué quiero decir con esto? Pues mirad, una señora tenía una casa en la plaza de ese pueblo que se llama Barcarrota y quería tirar un tabique, y el albañil tiró el tabique porque notaban que aquello estaba vacío, que sonaba hueco. Tiró el tabique y descubrieron emparedados un paquete envuelto en paja, y cuando abrieron el paquete vieron que eran 11 libros emparedados. ¿Qué hacían 11 libros emparedados? Pues mira, los habían emparedado en el siglo XVI, hacia 1556, 55, 56, 57. ¿Quién los había emparedado? El dueño de la casa. ¿Quién era el dueño de la casa? Un médico judío. Esto lo ha averiguado un investigador, un historiador. Y sabiendo que la Inquisición le pisaba los talones, huyó a Portugal, porque Barcarrota es un pueblo muy cercano a Portugal. Y tenía que haber quemado estos libros, porque eran libros peligrosos. Pero era tal su amor al libro, que en vez de quemarlo lo envolvió en paja y lo emparedó, pensando tal vez que volvería y podría sacarlo de allí, o que se lo podría decir a sus hijos. No pudo hacerlo.
y la suerte hizo que nadie los encontrara hasta finales del siglo pasado, a finales del siglo XX, y entonces estos libros se han convertido en la auténtica joya de la Junta de Extremadura. Ellos lo tienen en una caja fuerte, me lo enseñaron, me lo dejaron tocar, y realmente era muy emocionante poder tener ese libro del que solo tenemos ese ejemplar gracias a que un hombre, en lugar de quemarlo, lo guardó, lo emparedó, porque sabía que era un libro y era valioso, y este es un auténtico legado que nos ha dado a nosotros, por el que le estamos muy agradecidos. Fijaos, primera acción, si emparedan un libro a mitad del siglo XVI, si emparedan el Lazarillo, es que el Lazarillo es una obra peligrosa, si no la emparedan. Si en 1559 aparece un índice de libros prohibidos, ¿qué quiero decir esto? La Iglesia decía, estos libros no pueden leerse. Entonces hacía un índice de libros que no podían ni comprarse, ni imprimirse, ni leerse, ni tenerse en casa, prohibidos. En ese primer índice de libros prohibidos que prohíbe la Iglesia, 1559, está el Lazarillo. Y sigue prohibido el Lazarillo, no se puede leer, ni comprar, ni imprimir, ni nada, hasta el último índice de libros prohibidos de fines del siglo XIX. Y si hoy la Iglesia pudiera hacer un índice de libros prohibidos, tendría que volver a poner el Lazarillo. ¿Por qué? Porque es un libro sumamente peligroso. Fijaos que ya tenéis dos elementos. Es un libro que se empareda, porque es peligroso, es un libro que se prohíbe, y en cambio, si vosotros habéis leído el Lazarillo, o vais a las historias de la literatura, os encontraréis que el Lazarillo es la vida de un pobre pícaro que va de amo en amo, pasando hambre y sufriendo. ¿Dónde está el peligro? ¿Veis? Aquí no está el peligro. Todas las novelas picarescas después del Lazarillo, es decir, el Guzmán de Alfarache, que se publica a fines del siglo XVI, 1599, no está prohibido, ninguna novela picaresca está prohibida, solo el Lazarillo. ¿Qué quiere decir? Pues que dice algo que permite que esté prohibido. Los inquisidores, es decir, los miembros de ese tribunal de la Iglesia que leía los libros y decía esto no se puede leer, no eran tontos, no eran idiotas, no, si lo prohibían es porque había alguna razón. Unos años después de prohibirse, desde 1559, 1573, se publica el Lazarillo expurgado. ¿Qué quiere decir censurado? Se quitan trozos del Lazarillo. ¿Qué es lo que se quitan? Dos tratados. El del fraile de la Merced, que si lo habéis leído lo recordáis, y el del buldero, el que vende las bulas y finge un falso milagro. Todo esto se quita. Es decir, se puede leer el Lazarillo, pero sin estos dos tratados. ¿Qué quiere decir? Pues que el Lazarillo es una obra que está diciendo muchas cosas, que es una sátira contra miembros de la Iglesia corruptos, y que indudablemente los inquisidores sabían muy bien lo que se prohibía porque les atacaba. Muy bien, fijaos cómo os estoy dando ya una lectura completamente distinta del Lazarillo, acorde con la Iglesia, con los que lo prohibían, porque si fuera solo la historia del pobre niño que pasa hambre, como comprenderéis, esto no se prohíbe. Si fuera la historia de un niño que va de amo en amo y que son crueles con él, tampoco se prohibiría, pero si empezáis a recordar qué amos tiene el Lazarillo, ya os daréis cuenta. ¿Por qué? Porque el primero es un ciego, ¿os acordáis? El ciego, ¿a qué se dedica? ¿Cómo se gana la vida? Rezando. ¿Cree en las oraciones que reza? No, porque le ha dicho a Lázaro, cuando se marcha el que te paga las oraciones, tú me tiras de la capa. No cree en las oraciones que reza. ¿Quién es el segundo amo de Lázaro? Es un clérigo, un cura, el clérigo de Maqueda. ¿Practica la caridad? No, que va. Él vive de la caridad de que le dan los fieles, pero él mata de hambre a Lázaro. Pues vaya cura, ¿no? Es decir, lo que está haciendo es quitándole la comida al pobre, que es la representación de Cristo en este mundo. Lo dijo en el Evangelio Cristo: quien hace algo a un pobre me lo está haciendo a mí. ¿Y cuál es el tercer amo de Lázaro? Es un escudero. ¿Es mala persona? No, pobrecito. Si lo habéis leído lo recordaréis, es un vanidoso, es un presuntuoso. No tiene nada, no come, pero él le gusta ir muy bien vestido y con un palillo hurgarse los dientes haciendo ver que ha comido muy bien. No, no ha comido nada. ¿Maltrata a Lázaro? No, pobre, no, que va. De tal manera que Lázaro le tiene mucha pena. ¿Y qué hace? Pues al final pedirá limosna para dar de comer a su amo y a él mismo. Fijaos si es bueno Lázaro, ¿no? Pero ya dice, yo hubiera preferido servir a este amo que no tenía nada y es un vanidoso, que no a todos los otros anteriores que me mataban de hambre y me maltrataban. Luego viene un fraile de la Merced, fijaos, y os tenéis que dar cuenta cuántos amos pertenecen a la Iglesia, habéis visto, ¿no?
un ciego que vive de las oraciones, un clérigo que mata de hambre a Lázaro, luego un escudero, pero luego nos encontramos con un fraile de la Merced. No os digo lo del fraile de la Merced, que esto, si tengo tiempo, lo digo al final y si no paso por alto, lo que le hace a Lázaro. Luego llegamos al Tratado Quinto, es un bultero, uno que vende bulas. Y resulta que como no le compran bulas, él y un cómplice, el alguacil, fingen un falso milagro. Fijaos, también es un personaje relacionado con la iglesia. Y vamos siguiendo, nos encontramos con un capellán. ¿Y os acordáis del capellán? Si habéis leído el Lazarillo, sabéis que el capellán le dice a Lázaro: aquí tienes un asno, tienes unos cántaros y tú vendes agua. No había agua corriente. Es como si ahora vendiera agua mineral, pues lo mismo, ¿no? Y le dice el capellán a Lázaro: todos los días me tienes que dar 30 maravedís. Lo que ganes de más, para ti. Y los sábados todo lo que ganes para ti. Esto es lo que le hace el capellán. ¿Qué hace el capellán? Mira, si el capellán le dice todos los días me tienes que dar 30 monedas, y no 40 y no 20, es porque Judas vendió a Cristo por 30 monedas. El pobre es la representación de Cristo, y entonces ese capellán está explotando al pobre y lo está vendiendo todos los días por 30 monedas. Pero si ese capellán le dice todo lo que ganes el sábado es para ti, ¿qué os pueden, ¿por qué le dice esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué os parece? ¿Por qué no le dice? Dime. Que es judío. Que es judío, porque si no lo hubiera dicho el domingo, muy bien. Le dice el sábado todo lo que ganes es para ti, porque es judío. Por si no lo hubiera dicho el domingo. Entonces es un cripto judío. ¿Qué era un cripto judío? Mirad, a los judíos los expulsan de España en 1492. Pero indudablemente muchos judíos se transforman, se convierten al cristianismo, pero siguen haciendo prácticas judías, pues este cura es uno de ellos. Pero es otro miembro de la iglesia y seguimos, nos encontramos con el arcipreste San Salvador, que como sabéis dirá a Lázaro que porque no se casa con su criada, porque no le puede venir ningún mal, y Lázaro se casa con su criada y vive contento porque les ha hecho alquilar una casa al lado de la suya y le da leña y le da comida y van a comer a su casa y vive estupendamente. Pero la gente, ¿qué dice la gente? Pues que su mujer, es decir, que la criada del arcipreste no solo la criada del arcipreste, sino la manceba, la amiga del arcipreste, ¿no? Eso es lo que dice la gente. Y ahí está realmente el centro del Lazarillo. Pues ya veis cómo son, todos los amos pertenecen a la iglesia, menos el escudero que pertenece a la corte. Y todos los amos que pertenecen a la iglesia tienen una conducta muy dudosa. Esto es lo que quiero que vean. Pero esto no es lo que vi yo, no. Lo que vi es otra cosa y voy a ello. Mira, te estaba leyendo, quiero además, primero os digo que vi, os lo pregunto y luego veréis exactamente y descubriréis lo mismo que descubrí yo. Para que veáis que no, son cosas muy sencillas. Pero a veces, no sé si os pasa, pasáis por delante de una casa 1000 veces y no la veis bien, hasta que un buen día la miráis de otra manera y decís, pero si tiene en esta casa pintada un compás. Entonces es que esta casa el propietario era un masón porque tiene aquí un compás. Habéis pasado 100 veces delante de la casa y no la habéis visto. Esto pasa muchas veces. Yo estaba leyendo en el aeropuerto sencillamente porque tenía que dar una conferencia y estaba releyendo el Lazarillo y empecé a leer lo siguiente. Y ahora os voy a hacer preguntas. Pero os avisaré qué preguntas os hago, que a lo mejor ya las sabéis enseguida. No es para examen, no, es para que vayáis viendo lo mismo que yo vi, pero un poco para no daros lo hecho, sino para que participéis. Empecé a leer el prólogo del Lazarillo y dice: yo por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas vengan a noticia de muchos y los encierren en la sepultura del olvido. Pues podría ser que alguno que las lea haya algo que le agrade, y a los que no ahondaren tanto los deleite. Y a este propósito dijo Plinio que no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena. Lo que os voy a preguntar, y si acaso tengo que volverlo a leer, lo vuelvo a leer, es ¿quién os parece que está hablando y a quién está hablando? ¿Lo sabéis o lo vuelvo a leer? No me importa, ¿eh? Mi pregunta es esta: ¿quién habla y a quién se dirige? En este momento, por ejemplo, vosotros sabéis que quien hablo soy yo y me dirijo a vosotros. Pues eso es lo que os pregunto con respecto al Lazarillo, ¿de acuerdo? ¿Lo sabes ya? Lo vuelvo a leer y luego contestáis todos, si os parece, a ver si te confirma tu idea. Y yo por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas vengan a noticia de muchos
y no se entierren en la sepultura del olvido. Pues podría ser que alguno que las lea haya algo que le agrade y a los que no ahondaren tanto los deleite. Y a este propósito dijo Plinio que no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena. ¿Quién habla? A ver. Lazarillo. No. ¿Cómo sabes tú que habla el Lazarillo? Pues el niño pobre que... Vamos a ver. Tú estás contando lo que has leído. Olvídate por completo lo que has leído, lo que has oído. Entonces utiliza tu sentido común. Ahí me están matando a mí los que leen como tú. Entonces no hay que repetir nunca nada. Hay que pensar, muchachos. Eso es lo que os digo. Mirad, hay un cuadro de Velázquez que se llama La vieja friendo huevos. Podéis buscarlo por internet. Está en un museo de Londres. Es maravilloso. Pues un buen día yo miré ese cuadro y dije, ¿por qué le llaman la vieja friendo huevos si no es una vieja? Y en efecto, pues tú también lo piensas, claro, es que no es una vieja. No, claro, mira, muy bien, para que veas. ¿Por qué no es una vieja? Porque no tiene cabellos canos, se le ve entrecanosa, lleva un collar, no tiene una cara de vieja, no tiene arrugas de viejas, no es una vieja, lleva un pañuelo blanco en la cabeza porque es viuda, es una viuda, por eso lleva un pañuelo blanco en la cabeza, pero es una mujer de mediana edad, no es una vieja. Pero luego si os fijáis, no está friendo un huevo, no, porque no se fríe un huevo con una superficie tan grande de aceite, aquello no es aceite, es agua, está escalfando huevos. Entonces se lo dije a un amigo mío, historiador de arte, que fue director del Museo del Prado, y le dije, oye, le escribí un mail y le dije, oye, Fernando, se llama Fernando Checa, la vieja friendo huevos a mí no me parece ni vieja ni que fríe huevos. Y dice, tienes razón, no es una vieja y no fríe huevos, solo que en el primer inventario del cuadro que se hizo, no le puso el título Velázquez, sino el primer inventario que se hizo, que lo hizo un flamenco, le puso ese título y no hay quien le cambie el título. Y todos van viendo una vieja que fríe huevos cuando es una señora viuda de mediana edad que escalfa huevos. ¿Por qué os cuento esto? Porque no tenéis que aceptar las cosas que os dicen. No, tenéis que utilizar esto, muchachos y muchachas. Para eso tenéis esto, para utilizarlo. Porque si no, os va a pasar lo que nos pasa a todos. Que nos van metiendo mentiras, mentiras, mentiras y trabamos. No. Entonces vamos a ver si borramos todos, nos olvidáis de lo que sabéis y escucháis mi pregunta y contestáis adecuadamente. Vosotros no sabéis de qué os estoy hablando. Simplemente oís que una persona, no sabéis que esto es el Lazarillo. Entonces sencillamente vais a oír a alguien que habla y quiero saber quién habla y a quién está hablando. Si queréis lo vuelvo a leer. ¿Ya lo tenéis seguro o lo vuelvo a leer? Yo creo que sí. Tú lo sabes. ¿Quién habla? El autor, ¿no? El autor, claro. ¿A quién está hablando? A la gente que lo va a leer. A la gente que lo va a leer. Elemental, querido Watson, como diría Sherlock Holmes. Esto es, ¿no lo veis? Yo por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas venga la noticia de muchos que nos entierren en la sepultura del olvido. Pues podría ser que alguno que las lea, esas cosas, ¿no? Pues haya algo que le agrade y a los que no ahondaren tanto los deleite. Pues claro, ¿no? Y a este propósito íbamos a ver este escritor, este autor del libro que está dirigiéndose a los lectores, que somos nosotros. ¿Es un autor punto o no? Porque dice, y a este propósito dice Plinio que no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena. ¿Es un autor punto o no? Sí. Vale, muy bien. ¿Lo veis? Mirad, la última edición que se ha hecho del Lazarillo, publicado con el sello de la Real Academia, dice lo que decía ella, que ella lo decía porque lo había aprendido. Pero no tiene nada que ver con la verdad. La verdad es la vuestra, muchachos. Y la mía, porque vemos lo que hay. No es una vieja, es una señora de mediana edad, no está friendo huevos, están escalfando huevos. ¿Por qué nos hacen pasar lo que no es? ¿Lo veis? Hay que aprender a decir, pero ¿cómo puede ser esto si yo veo otra cosa? Es otra cosa. Y entonces aquí está escribiendo, el escritor está hablando a los lectores de su libro, y es un escritor culto, de tal manera que luego dice mayormente que los gustos no son todos unos, más los que uno no come, otro se pierde por ellos, a todos nos gustan las mismas cosas, es verdad, a uno le gustan las espinacas y seguro que a muchos de vosotros no. A mí no me gustan nada las acelgas, las odio, pero a lo mejor a vosotros os gustan. Bien, no, nada, muy bien. Dice, y así vemos que cosas tenidas en poco de algunos que de otros no lo son. Y sigue diciendo, ¿no? Dice que no habría que romper nada, porque todo lo que uno escribe les puede servir a gente. Y como él dice, además, no se hace sin trabajo, cuesta escribir.
¿Veis cómo es el escritor, ¿no? Que dice esto cuesta, y hay gente que le gustará y otros que no le gustará. Y dice, y quieren, ya que lo pasan, el trabajo al escribir, ser recompensados no con dineros, más con que vean y lean sus obras como él. Y si hay de que se las alaben, porque, y empieza a decir, a todos nos gusta que nos alaben, y es verdad. Si queréis conquistar a alguien, el camino es siempre decir, pues qué bien lo haces, qué estupendo, qué maravilloso, y siempre funciona bien, ¿eh? O sea que espero que al final me digáis todos que lo he hecho muy bien, ¿eh? Entonces, así saldré yo y cogeré el tren y me iré a Barcelona muy contenta. Muy bien, eso dice, va siguiendo el escritor y dice, a todos nos gusta que nos alaben, incluso, y pone ejemplos, ¿eh? Dice el soldado, por ejemplo, el que pone la escala para asaltar una ciudad, porque antes pensad en una ciudad murallada, por ejemplo Ávila, para asaltar la ciudad ponían escalas, y los soldados primeros que subían la escala eran los que se arriesgaban más porque los podían matar. Y como dice él, ¿y por qué lo hace? Porque no tiene respeto, no tiene aprecio en su vida, sí, ya lo creo que sí, pero si se arriesga y lo consigue, tendrá la victoria, eso es lo que hace corriendo. Ya ves, los de Fórmula 1 la verdad es que se la juegan, ¿eh? ¿Y por qué van enloquecidos? Hombre, pues por lo que ganan, naturalmente, por el dinero y por la fama. Pues es eso, ¿no? Nos interesa, nos gusta tantísimo que nos diga que lo hacemos bien, ¿no? Y entonces, como dice el escritor, y todo va de esta manera, que confesando yo no ser más santo que mis vecinos, de esta nonada que en este grosero estilo escribo. Fijaos cómo sigue siendo el escritor, ¿eh? No Lázaro, que no sabe escribir, ¿cómo va a ser Lázaro si no sabe escribir? Ha ido a la escuela, ¿sabe escribir? El escritor sí, de esta nonada, que en este grosero estilo escribo, no me pesará que hayan parte y se huelguen con ello todos los que en ella algún gusto hallaren y vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades. Fijaos que esta frase, que viva un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades, nos lleva al título de la obra, la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Pues ese día en el aeropuerto, sencillamente seguí leyendo y me encontré con lo siguiente. Y ahora os voy a preguntar, os lo voy a leer varias veces, pero os voy a preguntar a ver qué encontráis aquí. Fijaos, después de estar diciendo esto, me encontré con que decía: suplico a vuestra merced reciba el pobre servicio de mano de quien lo hiciera más rico si su poder y deseo se conformaran. Suplicó a vuestra merced, ¿y quién es vuestra merced? Pero si no nos ha dicho nadie que estuviera dirigiéndose a nadie. Y pues vuestra merced escribe, se le escriba y relate el caso muy por extenso, parecióme no tomarle por el medio sino del principio, porque se tenga entera noticia de mi persona. Ahora lo volveré a leer, pero ¿quién os parece a vosotros que está hablando aquí? Vuelvo a leerlo y me lo contestáis, ¿eh? Fijaos. Y pues vuestra merced escribe, se le escriba y relate el caso muy por extenso, parecióme no tomarle por el medio, sino del principio, porque se tenga entera noticia de mi persona. Y seguí leyendo, y después decía, empezaba la obra y decía, pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes. ¿Quién os parece que se está hablando a ese vuestra merced que no sabemos quién es? Vuelvo a leerlo. Después de decir, como habéis visto, yo por vienteo y cosas tan señaladas y por venturas nunca vistas, nunca oídas ni vistas, vengan noticias de muchos y vean que vive como vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades, dice: suplico a vuestra merced reciba el pobre servicio de mano de quien lo hiciera más rico si su poder y deseo se conformaran, y pues vuestra merced escribe, se le escriba y relate el caso muy por extenso, parecióme no tomarle por el medio sino del principio, porque se tenga entera noticia de mi persona. ¿Quién os parece que está hablando ahora? Podéis decirlo, si no tengáis miedo, si os equivocáis, Claro, es Lazarillo, ¿no? Está claro que habla Lázaro aquí, ¿no lo veréis? Y entonces, ¿a qué conclusión llegué? Primera cosa que me dije yo, este párrafo está mal puesto. Este párrafo no forma parte del prólogo. Cuando empieza a decir, suplico a vuestra merced reciba el pobre servicio de mano de quien lo hiciera más rico si su poder y deseo se conformaran, esto no es el prólogo. Si habla aquí Lázaro, indudablemente es que empieza ya el Lazarillo, que el prólogo acaba cuando dice: y vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades. Fin del prólogo. Y ahora empieza la obra y dice: suplico a vuestra merced reciba el pobre servicio de mano de quien lo hiciera más rico si su poder y deseo se conformaran, y pues vuestra merced escribe, se le escriba, no que le escriba yo, que no sabe escribir, y relate el caso muy por extenso,
parecióme no tomarle por el medio sino del principio que se tenga entera noticia de mi persona, y luego sigue diciendo, y por eso dice, pues sepa vuestra merced, es el mismo interlocutor, ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes, ¿lo veis? Entonces lo que me di cuenta ese día, que fue el comienzo de mi investigación, es que este párrafo que aparece al final del prólogo no es el final del prólogo, es el principio de la obra, está mal separado. ¿Veis lo que os digo? De tal manera que en vuestras ediciones, como no están separados, tenéis que trazar una línea y decir, esto ya empieza la obra y esto no. Eso lo pude aceptar yo porque llevaba 30 años investigando y sé que a veces nos llegan los textos mal, que están la transmisión de los textos a lo largo de los siglos, pues llevan a errores, llevan a equivocaciones, etc. Fijaos, y ahora viene otra cosa y quiero, en cuanto yo vi esto, digo, esto es así, el último párrafo del prólogo está mal puesto. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Cuando tienes una hipótesis tienes que confirmarlo con algo, en cualquier investigación. Mirad, hay unos biólogos que descubrieron hace ya pues unos 40 años que la mayoría de las úlceras del estómago estaban causadas por una bacteria. Las diagnosticaban casi siempre como efecto de un estado nervioso. Pero ellos vieron que vieron, pues cultivaban diversos tejidos de úlceras de pacientes y veían que en todos ellos existía siempre esta bacteria. Así se investiga, ¿lo veis? No es que uno tenga, no, tiene que ser muy curioso y ver cómo un fenómeno se repite. Y entonces dijeron, ¿y si esta bacteria fuera la causante de las úlceras? Entonces hicieron un experimento, mataron esas bacterias en esos tejidos y realmente se curaba el tejido. Escribieron un artículo y lo publicaron en una revista prestigiosa. ¿Qué pasó? Todos los insultaron, los echaron de las sociedades científicas, les impidieron publicar a partir de entonces en revistas prestigiosas, pero ellos, ¿qué hicieron? Seguir. Se pusieron la propia bacteria ellos mismos, se la curaron y dijeron, es así, nos da lo mismo que no nos hagan caso, es así. Al cabo de 10 años se dieron cuenta que tenían razón, al cabo de 20 años les dieron el Nobel, porque era algo que servía para curarnos, para mejorar nuestra salud. Siempre que una investigación es innovadora, al principio es rechazada, pero hay que perseverar en ello y aportar más pruebas. Entonces yo dije, este último párrafo no forma parte del prólogo, este es el comienzo de la obra, pero tengo que ver a ver si tengo razón. Y vi lo siguiente, y esto es lo que quiero que veáis. Esto es el libro, este libro emparedado, como os digo, en Medina del Campo. Es una de las primeras ediciones del Lazarillo, una reproducción facsímile, cuidado, esto no es nada, esto es una reproducción exacta de el Lazarillo emparedado. Aquí empieza el prólogo, ¿de acuerdo? Muy bien. Sigue el prólogo, y aquí está ese párrafo que yo digo que no forma parte del prólogo, sino que ya comienza la obra, ¿de acuerdo? Vuelvo, pero ahora volveré la hoja y empezará el Lazarillo y quiero que estéis esperando ver una cosa y veáis lo mismo que vi yo, ¿de acuerdo? Os lo voy a enseñar, Este es el comienzo de la obra, ¿de acuerdo? El prólogo, muy bien, sigue el prólogo. Ahora aquí acaba el prólogo, aquí en medio está ese párrafo que os digo mal puesto y ahora empieza la obra. Y ahora estáis esperando ver una cosa y vais a ver otra. ¿Qué estáis esperando ver? Que no pone principio de la obra. ¿Veis cómo tendríais que esperar una página en blanco y empezar la obra aquí? ¿Veis cómo estabais esperando un principio de la obra y no hay principio de la obra? El título está puesto aquí que apenas se ve. Aquí empieza la obra, ¿lo veis? Yo dije, ¡ah! Esto me da la razón, esta es una prueba de que aquí pasa algo. Todavía no entendía qué pasaba, pero me di cuenta de algo. ¿Veis? Os lo vuelvo a enseñar para que lo veáis. Fue muy emocionante darme cuenta, ¿Veis el prólogo? Página en blanco, prólogo, Prólogo, el párrafo que está mal puesto aquí. Y luego pasas, empieza la obra y resulta que no empieza la obra, que está toda metida igual. Aquí pone, cuenta Lázaro su vida y cuyo hijo fue, y empieza a hablar Lázaro. Pues aquí mismo. Entonces, ¿qué hice? Ir a ver el comienzo de los capítulos siguientes. Vais a ver el comienzo del capítulo segundo. ¿Veis vosotros cuando empieza el capítulo segundo? Muy bien. Vais a ver el capítulo, porque claro, para comprobarlo hay que seguir. ¿Veis cómo empieza el capítulo tercero? ¿Sí? Todos, hasta el último.
paso al quinto. ¿Veis cómo empieza el capítulo quinto? Sí, todos igual, ¿eh? Con dibujitos, con separación, muy claro. Volvemos al comienzo de la obra. Vamos al comienzo de la obra, fijaos cómo empieza la obra. ¿Es normal esto? No. Porque lo lógico es que para separar el prólogo del comienzo de la obra se deje siempre una página en blanco, se ponga aquí el título de la obra y empiece. Sobre todo cuando cada uno de los capítulos está separado convenientemente. Fijaos, por ejemplo, este capítulo, ¿no? Y en cambio el comienzo de la obra no está separado convenientemente. Entonces me di cuenta, ¿sabéis que me di cuenta de que había pescado una ballena? En ese momento. No sabía qué había descubierto, no tenía ni idea, pero había descubierto algo. ¿Por qué? Porque te encuentras con unos hechos que no son los que uno espera ver y que por lo tanto tiene que tener algún sentido. El problema es encontrar un sentido, formular unas hipótesis, seguir luchando por ello. Pero esto podía haber dicho, no lo entiendo y lo dejo, ya está. Era lo más cómodo. Pero yo dije, es apasionante, hay que seguir. Entonces empecé a formular una hipótesis. Y vamos a ver, ¿y qué puede haber pasado para que el prólogo esté fundido con el tratado primero? ¿Y por qué el tratado primero empieza, pues sepa vuestra merced ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, y no empieza, suplico a vuestra merced, etcétera? Voy a sentarme para no forzar la voz. Entonces es cuando tuve que formular hipótesis. Vamos a ver, fijaos. Esto no os lo pregunto porque es una posible hipótesis solo, Esto sí que no lo puedo probar. Puedo probar lo siguiente, pero esto es una hipótesis para explicarme un hecho, aunque no tiene la mínima importancia. Si vosotros cogéis un libro y arrancáis una hoja, entonces se os fundirán dos cosas que no tienen nada que ver. Y yo dije, ¿y si entre el prólogo y el principio de la obra hubieran arrancado una hoja y entonces se hubieran fundido dos cosas? Entonces un impresor que tiene el texto se da cuenta de que está fundido el prólogo con el comienzo de la obra y entonces pone tratado primero y empieza, pues sepa vuestra merced ante todas las cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes. Entonces, fijaos, y ahora os pregunto otra cosa a vosotros. Si esto que os digo fuera cierto, pongamos que un impresor tiene que imprimir esta obra y se encuentra que no se divide el prólogo del comienzo de la obra porque se ha arrancado algo y se ha quedado fundido, ¿por qué os parece a vosotros que el impresor, que un impresor es un oficial, no entiende nada de libros, en vez de empezar la obra donde tenía que empezar, que era donde dice, suplico a vuestra merced, reciba el pobre servicio de mano de quien lo hiciera más rico, si su poder y deseo se conformaran, y pues vuestra merced escribe se le escriba, relate el caso muy por extenso, etcétera? Porque el impresor creyó que la obra empezaba así, pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. ¿Por qué os parece? Porque es cuando se presenta el protagonista. ¿Lo ves? Porque dices un nombre. ¿Ves cómo es de sentido común? Si uno es un oficial y tiene un libro y dice, caramba, esto está fundido, ¿dónde empieza? Tengo que poner algo donde empiece. Hombre, dice, ¿dónde dice el nombre? Dice, pues sepa vuestra merced ante todas las cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes. Si el impresor hubiera sido una persona, un escritor, se hubiera dado cuenta de que nosotros no podemos empezar nada diciendo pues. Si nosotros decimos pues es porque antes hemos dicho otra cosa. ¿Veis cómo empieza pues sepa vuestra merced? No hay ninguna obra que empiece con pues. Dice pues porque antes ha dicho otras cosas. Dice, suplico a vuestra merced, reciba el pobre servicio, y pues vuestra merced escribe se le escriba, pues sepa vuestra merced, ¿veis? Eso sí que continúa. Entonces me di cuenta de que claro que lo había dividido mal, porque lo había dividido donde ponía el nombre Lázaro, pero Lázaro está empezando a hablar antes. Entonces viene mi pregunta. Esto de investigación, os estoy contando la investigación en su principio. Y si dos cosas, se ha arrancado algo y se han fundido dos cosas que tenían que separarse, tiene que faltar algo. ¿Falta algo al final del prólogo? No falta nada, Fijaos, no. Porque el prólogo acaba sin más. Y fijaos cómo acaba. Vea que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades. Y el título es esto, la vida de Lazarillo de Tormes y sus fortunas y adversidades. Es decir,
decir, acaba el prólogo exactamente con lo que esperamos que acabe, no falta nada. ¿Falta algo al principio de la obra? No, no falta nada, porque Lázaro se ofrece, le han pedido que haga algo, y entonces dice, suplico a vuestra merced, reciba el pobre servicio, se ofrece su servicio y luego empieza a contar su historia, no falta nada. Entonces yo dije, ¿y si me habría equivocado? Pues si no falta nada al final del prólogo y no falta nada al comienzo de la obra, pero sí que falta algo. ¿Qué es lo que falta? La página que separa el prólogo del inicio de la obra. Sí, pero fíjate, si esa página no dijera nada, daba lo mismo. ¿Quién hubiera arrancado algo que no dice nada? Nadie, es una tontería. Tiene que decir algo. Y ese algo, no, espérate, no, eso ya me imaginaba que iba a decir el nombre del autor. No, esta obra es tan fuerte que tenía que publicarse anónima. No podía ningún escritor poner su nombre está cifrado en el título. Ya os diré, que, si cogéis vosotros las 3 primeras letras, la vida de Lazarillo de Tormes, sus fortunas y adversidades, si cogéis las 3 primeras letras, la L, la A y la V, y cogéis las 3 últimas, la D, la E y la S, y leéis las 3 primeras como se lee en hebreo, al revés, porque ya sabéis que en hebreo no se lee de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, os encontráis con Baal, y si las 3 últimas las leéis bien, Des. Aquí está el nombre cifrado del autor, Baal, Des. Aquí está. Pero él no podía ponerlo nada más que escondido, no podía decir su nombre. Entonces yo me dije a mí misma, si no falta nada, ¿qué puede faltar? Eso me costó mucho. Entonces me fui a analizar las obras de la primera mitad del siglo XVI y me di cuenta de que entonces, entre el prólogo y el comienzo de la obra, había algo que luego ha desaparecido y es una pena. Se ha perdido la costumbre de ponerlo porque nos hubiera servido mucho. ¿Y qué es lo que falta? Es lo que se llama el argumento. Si vosotros cogéis la Celestina, si cogéis montones de obras de la primera mitad del siglo XVI, os encontraréis que después del prólogo y antes del comienzo de la obra hay como unas 4 o 5 líneas que se llaman argumento, y ahí se resume el sentido de la obra. Y nos sirve como guía de lectura, nos iría muy bien que se hubiera mantenido la costumbre. Y así hoy cogeríamos una obra y diríamos, vamos a ver el argumento, ¿no? Nos enteraríamos un poco de qué va, y si nos gustaba seguíamos, si no, no. Esto lo han quitado, ¿no? Pero entonces estaba esto, es decir, lo que me di cuenta es que habían arrancado el argumento. ¿Y por qué habían arrancado el argumento? Porque el argumento nos hubiera dicho muy bien de qué está hablando el Lazarillo. Y en cambio, al quitar el argumento lo hemos leído siempre mal y creemos que habla de otra cosa. Y ahora viene otra cosa. Os voy a hacer otra pregunta. No os preocupéis que repito la lectura las veces que sean. Lo que os voy a preguntar es, Lázaro está hablando a una persona a quien trata con mucho respeto, que es vuestra merced. Y entonces mi pregunta va a ser, pero os voy a leer para que me lo digáis, ¿eh? Mi pregunta va a ser, ¿vosotros os parece que Lázaro, que vuestra merced conoce a Lázaro? Leo. Pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Vuestra merced conoce a Lázaro, sí o no? ¿Y por qué? No. Si no, no se presentaría de tal manera. Claro. Yo cuando me he presentado a vosotros, yo he dicho, yo soy Rosa Navarro, soy catedrática de la Universidad de Barcelona, pero ahora sería tonto que volviera a deciros que yo soy Rosa Navarro, diríais vosotros, esta ya se la ha ido, ¿no? Ya no sabe que lo ha dicho. Si una persona conoce a otra, no se presenta. ¿Es así? Entonces vuestra merced no conoce a Lázaro de Tormes, porque Lázaro de Tormes dice, pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González, de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. No lo conoce. Entonces viene una pregunta que os voy a hacer, y la voy a hacer utilizando el mismo procedimiento que hice no hace mucho en un colegio de Oviedo. Si vuestra merced no conoce a Lázaro, ¿le puede interesar saber nada de la vida de Lázaro? Os pongo un ejemplo. Yo no sé, por ejemplo, si tú tienes un hermano o no tienes un hermano. Si yo no sé si tú tienes un hermano o no, ¿yo puedo estar interesada en saber la vida de tu hermano? No, evidentemente no. Entonces es indudable que vuestra merced no puede estar interesada en saber la vida de Lázaro. ¿Por qué no le puede estar interesada en saber la vida de Lázaro? Porque no lo conoce. ¿Cómo va a estar interesada en saber la vida de Lázaro si no lo conoce? Es decir, la vida de Lázaro no es lo que tiene que contar Lázaro. No le interesa a vuestra merced está preguntando otra cosa.
dais cuenta? Fijaos que dice al comienzo: suplico a vuestra merced reciba el pobre servicio de mano de quien lo hiciera más rico, si su poder y deseos se conformaran, y pues vuestra merced escribe, se le escriba y relate en el caso muy por extenso. Pareció menos tomarle por el medio, sino del principio, porque se tenga entera noticia de mi persona. Pero como vuestra merced no conoce a su persona le importa tres cominos, nada. Entonces yo me dije, si la vida de Lázaro no es lo importante en el lazarillo, si la vida de Lázaro realmente no interesa a esa persona, ¿qué es lo que le puede interesar a esa persona? Saber algo de alguien que conoce, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no puedo estar interesado en la vida de vuestro hermano porque no sé si tenéis hermano o no, pero sí que puedo estar interesada en preguntaros algo de vuestra profesora porque conozco a vuestra profesora. Entonces, lo importante es saber a quién conoce vuestra merced en el lazarillo para saber qué es lo que le interesa saber. ¿Cualquiera de sus sueños? Sí, muy bien. Pero vamos uno tras otro. Y eso lo podéis hacer cuando lleguéis a casa. Entonces veréis que cuando habla del ciego, no dice que vuestra merced conozca al ciego. Ni cuando habla del clérigo, ni cuando habla del burdero, ni cuando habla del fraile, ni cuando habla del capellán. No. Fui buscando a lo largo del lazarillo, hasta que, cuando llego al último tratado, cuando ya Lázaro es pregonero en Toledo, va haciendo propaganda de los vinos, resulta que hace propaganda de los vinos del arcipreste San Salvador. Y dice lo siguiente: tengo cargo de pregonar los vinos que en esta ciudad se venden, y en almonedas y cosas perdidas, acompañar los que padecen persecuciones por justicia, y declarar a voces delitos. Pregonero, hablando en buen romance, ¿qué es lo que hacían los pregoneros? Los pregoneros eran los que en la ciudad iban diciendo: se ha perdido una gallina, ¿quién la ha encontrado? A este lo van a azotar por ladrón, etcétera. Tengo unos vinos estupendos que estoy vendiendo. Esto era lo que anunciaba el pregonero. Esto era el pregonero. Y como dice Lázaro, me ha sucedido también, yo le he usado ese oficio tan fácilmente que casi todas las cosas al oficio tocantes pasan por mi mano, tanto que toda la ciudad, el que ha de echar vino a vender o algo, si Lázaro de Tormes lo entiende en ello, hacen cuenta de no sacar provecho. Y en este tiempo, dice, viendo mi habilidad y buen vivir, teniendo noticia de mi persona, el señor arcipreste de San Salvador, mi señor y servidor y amigo de vuestra merced. Yo dije: ¿lo veis? Servidor y amigo de vuestra merced, es decir, vuestra merced conoce al arcipreste de San Salvador. Podéis ir vosotros rastreando en todo el lazarillo. Yo, como lo tengo en un documento, pongo un busca, y el único amo relacionado con vuestra merced es el arcipreste de San Salvador. El arcipreste de San Salvador dice esto: mi señor y servidor y amigo de vuestra merced. O sea que vuestra merced conoce al arcipreste de San Salvador. Entonces sí que le interesa saber algo del arcipreste de San Salvador, no del ciego que no lo conoce, no del clérigo, no del burdero, no del Lázaro que no, pero el arcipreste de San Salvador sí. ¿Qué le puede interesar saber y por qué le puede interesar saber algo del arcipreste de San Salvador? ¿Veis cómo iba investigando? Entonces seguí leyendo y vi esa última escena. Esa última escena nos presenta, como ya os he dicho, a Lázaro casado con la criada del arcipreste de San Salvador, que le ha hecho alquilar una casa al lado de la suya, y que le da regalos, que les hace comer en su casa, y que él vive muy bien, pero ya sabéis cómo es la gente que mala nada, ¿no? Como dice él, malas lenguas que nunca faltaron ni faltarán, no nos dejan vivir, diciendo no sé qué, y si se quede, que ven a mi mujer y le hacen la cama y sale de comer, ¿no? ¿Qué están diciendo? Malas lenguas, ¿no? Y entonces, un día, dice Lázaro, delante de mi mujer, delante de ella, el arcipreste de Salvador le dijo: Lázaro de Tormes, quien ha de mirar a dichos de malas lenguas nunca medrará. Es decir, quien escucha a los cotillas, a los murmuradores, nunca conseguirá nada. ¿Qué es lo que está pensando hacer ahora ese presidente del Tribunal Supremo? A quien hemos visto cómo le pagábamos de nuestro bolsillo los fines de semana en Puerto Banús con un guardaespaldas suyo,
Y entonces él dice que él está en su derecho. Claro, porque quiere medrar, porque quiere seguir siendo lo que ya es indigno de ser, claro está. Pero eso es lo que le dice, ¿no? Lázaro de Tormes, quien ha de mirar a dichos de malas lenguas nunca medrará. Digo esto porque no me maravillaría alguno viendo entrar en mi casa a tu mujer y salir de ella. Ella entra muy a tu honra y suya, y esto te lo prometo. Por tanto, no mires a lo que te pueden decir, sino a lo que te toca, digo, a tu provecho. Dices, déjate de tonterías, a ti te interesa esto, o sea, que olvida. Y entonces Lázaro contesta y le dice, Señor, le dije, yo determiné de arrimarme a los buenos. ¿Verdad que algunos de mis amigos me han dicho algo de eso y aún por más de 3 veces me han certificado que antes que conmigo casase había parido 3 veces? Entonces se horroriza cuando dice esto. Y es verdad que me han dicho que mi mujer antes de casarse conmigo había parido 3 veces. Y cuando acaba de decir la palabra parir le parece muy fuerte. Le parece, que ha dicho, ¿no? Y entonces pide perdón por haber dicho esa palabra. Y dice, hablando, dice, por más de 3 veces me han certificado que antes conmigo casas había parido 3 veces, hablando con reverencia de vuestra merced, porque está ella delante. Ahora os pregunto una cosa. Mirad, cuando uno pide perdón es porque ha dicho algo que ofende. ¿Alguna de vosotras, alguna dama presente en esta sala es de Toledo? No, estupendo, menos mal. Porque así no tengo que pedir perdón. La verdad es que he dado esta charla en Toledo y tuve que pedir perdón, claro. ¿Por qué os digo esto? Porque si alguna de vosotros me hubiera dicho, yo soy de Toledo, le hubiera dicho, mira, lo que voy a decir ahora no tiene nada que ver contigo, hablo con reverencia, te pido perdón, ¿no? Es lo que quiere decir, hablando con reverencia de vuestra merced, porque está ella delante. ¿Por qué? Porque hay un refrán que dice, armas milanesas, armas de Milán, broqueles, escudos barceloneses, porque en Barcelona se hacían buenos escudos, putas toledanas. ¿Entendéis? Por eso si alguno de vosotras, alguna dama o caballero hubiera sido de Toledo, yo hubiera tenido que decir, hablando con reverencia, pido perdón, no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué? Porque solo pedimos perdón cuando puede ofender a alguien, si no, no pedimos perdón a nadie. ¿Entendéis? ¿No? Es decir, si yo dijera ahora, son unos, no lo digo, entonces tendría que pedir perdón a los caballeros antes de decir esa mala palabra, porque podrían ofenderse. Pues bien, ahora os pregunto otra cosa, porque es muy importante que os deis cuenta. Si después de haber dicho que antes que la gente dice que antes que conmigo casase había parido 3 veces su mujer, y le parece que la palabra es muy fuerte, y luego dice, hablando con reverencia de vuestra merced, ¿a vosotros os parece que vuestra merced es el arcipreste de San Salvador? ¿Puede ofender la palabra parir a un hombre? No. La palabra parir solo puede ofender ¿a quién? Muy bien, me vais entendiendo perfectamente. Entonces es indudable que cuando pide perdón, hablando con reverencia de vuestra merced, porque está ella delante, está pidiendo perdón por haber dicho la palabra parir a una mujer. Y además se ve muy bien porque dice, hablando con reverencia de vuestra merced, porque está ella delante. Entonces vuestra merced es una mujer. Y vuestra merced es la persona que conoce al arcipreste San Salvador, a quien ha estado hablando Lázaro desde el principio, pues sepa vuestra merced, que a mí me llaman Lázaro de Tormes, suplico a vuestra merced, etc. Y esa vuestra merced está interesada en saber el caso, que está relacionado con la única persona que conoce, que es el arcipreste San Salvador. Y esta persona, esta vuestra merced, es una dama, es una mujer. De tal manera que luego sigue diciendo Lázaro como su mujer empezó a gritar y a chillar, y él quiere vivir tranquilo en su casa, entre el arcipreste San Salvador y él tranquilizaron a su mujer,
y ya él dijo que podía entrar y salir de la casa el arcipreste de San Salvador como quisiera. Y como dice, y así quedamos los tres bien conformes hasta el día de hoy, y hasta el día de hoy nunca nadie nos oyó sobre el caso. Ya veis cuál es el caso, pues el hecho de que la mujer de Lázaro entra y sale de la casa del arcipreste de San Salvador, le hace la cama, le hace la comida, y malas lenguas dice que además le ayuda a deshacer la cama, ¿no? Y entonces este es el caso, pero como se puso de tal manera su mujer y Lázaro lo que quiere es vivir bien, dijo a partir de entonces vivimos tranquilos y nunca se volvió a hablar sobre el caso. Muy bien, vuelvo atrás. Tenemos que esa persona que le ha pedido a Lázaro, que ha pedido información sobre el caso, no a Lázaro porque no lo conoce, sino que ha pedido que le hablen del caso, vuestra merced escribe, se le escriba y relate el caso muy por extenso, está muy interesado en saber si es verdad lo que las malas lenguas dicen. Y ahora os vuelvo a preguntar, ¿qué os parece? ¿Está interesado en saber si la mujer de Lázaro se acuesta con el arcipreste de San Salvador o está interesada en saber si el arcipreste de San Salvador se acuesta con su criada? ¿Qué os parece? Porque no es lo mismo. Lo del arcipreste con la criada. Muy bien. Porque es una mujer. Muy bien, no porque es una mujer. Porque es una mujer, no. Puede ser que sea. No. Está interesado en saber si el arcipreste se acuesta con su criada porque esta persona conoce al arcipreste y le interesa saber si es verdad esto. Lo de que la mujer del pregonero al que no conoce se acueste o no con el arcipreste de San Salvador le trae sin cuidado. Lo que le interesa es la misma historia desde el otro lado. Es como si vosotros tenéis a vuestro novio y habéis oído decir que vuestro novio tiene una novia a la que no conocéis. ¿No estáis interesados en saber si esa persona a la que no conocéis, que habéis oído decir que se llama Eva, se acuesta con alguien o tiene relación con alguien? No, lo que os interesa saber es si vuestro novio tiene como novia a esa muchacha, no si ella tiene como novia a otro, no, es lo mismo, pero nos interesa saberlo desde otro lado. Es decir, esa persona que conoce al arcipreste de San Salvador está muy interesada en saber si el arcipreste de San Salvador, en lugar de tener una criada, tiene una manceba, es decir, tiene una amiga. ¿De acuerdo? Y ahora viene el caso. ¿Por qué está interesada en saber esto? Y ahí viene una pregunta, y esa es la pregunta más difícil, pero para contestarla os pido que no os pongáis en el día de hoy, sino en el siglo XVI, para contestar. Estamos en el siglo XVI. Vemos que vuestra merced es una dama, que Lázaro habla con mucha reverencia a esa dama, con mucho respeto habla a esa dama. Y entonces, me interesa saber qué tipo de relación puede tener esa dama con el arcipreste de San Salvador. No me contestéis aún, porque ya os digo que estamos en el 16 y no ahora. Fijaos que dice, me sucedido también que el arcipreste de San Salvador en ese tiempo, viendo mi habilidad y buen vivir, teniendo noticia de mi persona, el señor arcipreste de San Salvador, mi señor y servidor y amigo de vuestra merced, porque le pregonaba sus vinos, procuró casarme con una criada suya. Fijaos que dice el arcipreste de San Salvador es servidor y amigo de vuestra merced. Vuestra merced es una dama que está muy interesada en saber si es verdad o no es verdad esos rumores que corren sobre la conducta del arcipreste de San Salvador, si su criada es su amiga o no es su amiga. Y vuelvo a haceros la pregunta, esa dama, esa gran señora, ¿qué tipo de relación tiene con el arcipreste de San Salvador? Que el arcipreste de San Salvador es servidor y amigo de vuestra merced. ¿Qué servicio le puede prestar el arcipreste de San Salvador a una gran dama? Lo mismo que la mujer que... Confesarla y todo esto, ¿no? Por eso os digo que no estamos en el siglo XXI, estamos en el siglo XVI. Es una gran dama. Y entonces el arcipreste de San Salvador es servidor y amigo de vuestra merced. ¿Qué os parece
¿en qué le puede servir el arcipreste San Salvador a esta gran dama? ¿Qué servicios podía dar a una gran dama un cura, un arcipreste, un clérigo? Su confesor. ¿Lo veis? Es su confesor. Entonces vamos a ver, si esa gran dama ha oído decir que su confesor tiene una amiga, tiene un amante, ¿por qué le puede preocupar esto? ¿Por qué se inquieta y dice que hagan una información, que averigüen si esto es verdad o no es verdad? Y volvemos, no estamos en el siglo XXI, estamos en el siglo XVI. La dama se confiesa con el arcipreste San Salvador y de repente ha oído decir que su confesor es un clérigo amancebado, es decir, un clérigo que tiene una amiga. ¿Por qué le puede preocupar esto? Porque ella también lo hace. Está celosa. A la hora de confesar, ¿por qué? Porque el cura tendría que ser puro. ¿Y por qué tendría que ser puro? ¿Que le afecta esto a ella? Tiene miedo de Porque ella que también sea su amante. Que no se Que si ella chive. también es ¿Tiene su miedo amiga. que? De que el clérigo le diga al amante lo que ella confiesa. Justo. Tiene miedo de que el confesor le diga a su amante los secretos de confesión. Porque la conducta del arcipreste San Salvador le trae al bailo, pero le afecta a ella. ¿Por qué? Porque si el cura tiene una amiga, y esa no es una conducta que debería tener, ¿quién le dice a ella que alguna noche, o algún día, cuando sea, ¿no?, el cura, el clérigo, el arcipreste San Salvador, un poco más alegre de lo que debe, le diga a su amiga, pues fíjate lo que me acaba de confesar Menganita? Entonces, vamos a seguir. Si la criada del arcipreste San Salvador, que es amiga del arcipreste San Salvador, se enterara de un secreto de confesión, como ella no tiene por qué guardarlo, inmediatamente se lo iría a contar a la persona que tuviera más cerca. ¿A quién se lo contaría? Lazarillo. Al Lazarillo. ¿Y a qué se dedica el Lazarillo? Pregonero. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Bien, en este momento habéis entendido el Lazarillo. En este momento habéis entendido el auténtico sentido del Lazarillo. ¿Qué diría el argumento del Lazarillo que arrancaron? Una dama enterada al saber que su confesor es un clérigo amancebado, es decir, es un clérigo que tiene un amante, preocupada por sus secretos de confesión, manda a hacer una información, manda a hacer una investigación, a ver si es verdad o no es verdad. Y como comprenderéis, esto era tan fuerte que tuvo que arrancarse y tuvo que prohibirse el libro, porque esto en el siglo XVI, como comprenderás, te llevaba directamente a la hoguera. ¿Lo veis, no? ¿Os dais cuenta? Ahora, por ejemplo, dicen, no, es que se rumorea que el cardenal tal, pues tiene una hija, o el cardenal... Esto a nosotros no nos preocupa demasiado, allá él, ¿no? Pero en el siglo XVI, a una persona que se confiesa con un arcipreste de San Salvador, ya lo creo que le preocupa. Pues bien, cuando me di cuenta de que el secreto de confesión podía estar en boca del pregonero, me di cuenta de dos cosas: de que este era el auténtico sentido del Lazarillo, que así se entendía muy bien que el libro se emparedara, que el libro se prohibiera, que el libro se quemara, que el libro apareciera en los índices de libros prohibidos, Y entonces entendí muy bien por qué Lázaro es pregonero, y entendí muy bien todo el Lazarillo, y me di cuenta que hasta entonces no había entendido nada. Este fue el comienzo de mi investigación. Luego seguí y pensé, ¿quién puede ser el autor de una sátira tan brutal contra una iglesia corrupta que tiene que reformarse? Entonces, cuando seguí investigando. Pero en este momento vosotros habéis entendido por primera vez el sentido del Lazarillo. Y a partir de ahora no podréis nunca más leer el Lazarillo tal como lo habéis leído hasta ahora, porque esa historia de un pobre niño que pasa hambre y que va de amo en amo no tenía ningún sentido. Ahora sí que tiene sentido. ¿Por qué? Porque os daréis cuenta de que Lázaro va de amo en amo y que cada uno de estos amos pertenece a la iglesia y cada vez lo maltrata más, incluido el fraile de la Merced. Vamos a ver, el fraile de la Merced es lo más fuerte que se ha escrito nunca. Con esto acabo, no os preocupéis que no digo nada más. Y acabo y me marcho. Fijaos. Tratado cuarto. Esto la verdad es que, porque sois mayores, me atrevo a comentarlo, pero normalmente no lo comento, porque es demasiado fuerte. Pero bueno, yo creo que ya tenéis edad para entenderlo. Como Lázaro se asentó con un fraile de la Merced de lo que le acaeció con él.
es un tratado brevísimo. Y dice, oh, es que se debió arrancar algo porque es muy breve. No, ya lo dice todo. Vais a ver lo que dice. Voy a buscar el cuarto porque además veréis como no se cuenta la vida de Lázaro, solo que va de amo en amo. Pero no nos dice qué le pasa entre amo en amo, porque el objetivo son los amos, no es Lázaro, claro. Hube de buscar el cuarto y este fue un fraile de la Merced, y las mujercillas que digo, las vecinas del escudero, me encaminaron, al cual ellas se llamaban pariente. Gran enemigo del coro y de comer en el convento, perdido por andar fuera, amicísimo de negocios seglares y visitar, tanto que pienso que rompía él más zapatos que todo el convento. El convento rompía zapatos, pero este mucho más que todos. Este me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida. Caramba, ¿cuántos zapatos? No dice. No habían aparecido los zapatos en la obra y a mí me aparece continuamente. Mas no me duraron 8 días, ni yo pude con su trote durar más. Y por esto y por otras cosillas que no digo, salí de él. Cuando leí esto dije, estos zapatos no son los zapatos normales. No, porque se ha dicho antes si Lázaro iba calzado o iba descalzo, no. ¿Se vuelve a hablar luego de los zapatos? No. Entonces esos zapatos quiere decir otra cosa. Quiere decir otra cosa. Esto está claro y lo que está diciendo, mira, que es tan fuerte que el inquisidor lo arrancó y quitó este tratado inmediatamente y que solo hará como unos 2 o 3 años se ha podido hablar de este abuso en la prensa. Antes existía y se callaban. Ahora se empieza a poder denunciar. ¿Qué abuso es? Pues mirad, romper zapatos lo encontré en una obra, en una comedia de la Edad de Oro que se llama La Dama del Olivar, cuyo autor precisamente es un fraile de la Merced que es Tirso de Molina. Y allí hay un episodio en donde un señorito seduce a una campesina, un comendador, un noble, seduce a una campesina y luego la abandona. Y cuando la ha abandonado, el criado se va a la campesina y le dice, tú eres ahora mía, porque el zapato roto por mi señor es mío. ¿Lo entendéis? Espero que no tenga que explicaros. Porque mirad, el verbo calzar significa exactamente lo mismo que un verbo que yo, que soy una dama, no puedo pronunciar, pero que tiene las mismas sílabas y que es el verbo más utilizado coloquialmente en todas partes y que se dice como muletilla continuamente. Es lo mismo, uno que otro. Esto es. Entonces podéis imaginar qué es el abuso del fraile de la Merced sobre Lázaro. Y por eso se marcha y lo deja. Ese fraile de la Merced era igual que esos frailes, que esos curas denunciados por abusos sexuales en Irlanda, en Estados Unidos, en Holanda. Aquí no, ni uno, solo en esos países que os he dicho. Pues eso es lo que ya denunciaba el autor del Lazarillo a principios del siglo XVI. Esto no se atrevió a escribirlo nadie. Como comprenderéis, el autor del Lazarillo era una persona que tenía las ideas muy claras, que quería una reforma de la Iglesia y que además estaba protegido por una autoridad. ¿Por qué? Porque era un seguidor de Erasmo, quería que se reformara la conducta de los clérigos para volver a un cristianismo primitivo y al mismo tiempo era secretario del emperador y sabía que estaba protegido por la autoridad real porque si no lo hubieran quitado. Todo esto tendría que hablar mucho más para demostrarlo, pero lo único que os he querido decir es lo que os acabo de contar es una investigación que he ido haciendo lentamente durante más de 10 años, aportando prueba tras prueba, dato más dato y muchos que no os he dicho, porque claro, yo os he dicho solo la punta del iceberg, nada más, ¿no? Pero eso convierte, da sentido a todo eso que no tenía sentido, a que el Lazarillo fuera prohibido, emparedado, fuera un libro peligroso. ¿Por qué? Con eso que os he contado yo, le devuelve el sentido al Lazarillo. Muy poca gente me da la razón, pero yo la tengo. Y por eso, porque yo sé que he pescado una ballena, aunque se burlen de mí y me digan que tengo una raspa, seguiré luchando hasta el final de mis días. Y no me callarán, gracias a que tengo internet, sigo hablando y sigo diciendo, y también os confesaré que cada vez convenzo a más gente. Lentamente, gota a gota. Y sobre todo convenzo a los jóvenes que sois vosotros, que sois los que me interesáis. Gracias por esto.
Si alguien quiere hacerme alguna pregunta, 5 minutos, luego me marcho. Dime. ¿Qué obras se le atribuyeron a Juan, el hermano de Alfonso? Juan es el hermano afortunado de Alfonso. Y a Juan de Valdés se le atribuyó el Lazarillo y se le han atribuido montones de obras, incluso todas las de Alfonso. Y curiosamente, Juan de Valdés es el autor del Diálogo de la Lengua. Y el Diálogo de la Lengua solo se descubrió en el siglo XVIII. Y solo tenemos un pequeño dato que nos dice que es uno de los Valdés, pero nunca nadie ha discutido que fuera de Juan de Valdés. Mientras que las obras de Alfonso de Valdés, pobre, como es un perdedor, siempre lo discute todo el mundo. Y a mí siempre me gusta pues, luchar por los perdedores y no por los triunfadores. Y yo siempre digo, qué suerte tiene tu hermano, le digo a Alfonso, ¿no? Tu hermano Juan es aplaudido, conocido y cantado por todas partes. Y tú que eras realmente el buen escritor, el inteligente, el que tenía un puesto privilegiado en la sociedad, pues olvidado y demás. Esta es la suerte de uno o de otro. A Juan siempre se le ha atribuido todas las obras de Alfonso de Valdés. Juan es autor de unas obras muy buenas, que es el Diálogo de la Lengua, y otras obras religiosas. Pero no es el autor ni del Lazarillo, ni del Diálogo de las cosas acaecidas en Roma, ni del Diálogo de Mercurio y Carón, que son las 3 obras de Alfonso de Valdés. Es el hermano con suerte. Ya ves, eran gemelos. Eran gemelos. Y uno tuvo mucha suerte y el otro muy poca. Pero uno es un escritor maravilloso y estoy luchando por él. Más. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Sí. Me llama la atención que planteaba como sorprendente que alguien, que un religioso se amancebara. Cuando esto No. antes, ¿no? No, que va, era lo normal, y ahora también, y ahora también. Vamos a hablar de la... No. La dama está preocupada porque tiene miedo de que el clérigo amancebado pueda contraer los secretos de confesión, pero le da lo mismo que sí, Y la denuncia es una denuncia diciendo tiene que cambiar la conducta, ¿no? Los curas, está hecha, pero no es raro, era lo corriente, y los papas, y todos. Entonces, pero realmente la doctrina de Cristo no dice esto, al menos hasta que las normas de la Iglesia no cambien y digan qué es lo que tendrían que hacer, qué es lo que Teóricamente es eso, dice algo del Concilio de Trento. Teóricamente. Claro, y luego tenían que ocultarlo, pero esto es una conducta más que corriente siempre. ¿Por qué? Porque es un absurdo no dejar casar a los curas. Es un absurdo. Porque el ser humano, claro, no puede. Sus instintos. Naturalmente que no, pero hasta que la Iglesia Católica no responda a las necesidades de la sociedad, se lo están pidiendo por todas partes y no hay manera, pues entonces seguirán existiendo esto. No era más que corriente. Es decir, ahora, indudablemente, si uno quería devolver la pureza al comportamiento de los miembros de la Iglesia, tenía que denunciarlo. Pero no extrañarse, no. Extrañarse nada, corriente. Pero denunciarlo sí, porque esto no es lo que tiene que hacer, ¿no? Eso es. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ya estáis un poco cansados, he hablado más de lo que tenía que hablar, ¿no? Pero os habéis portado muy bien, habéis escuchado, y lo único que quiero que sepáis es esto, que si algún día en vuestra vida os llama a la puerta la suerte y os da pues una oportunidad buena, no la dejéis escapar. Aunque os cueste, seguid investigando, seguid trabajando, porque vale la pena. El gusto que da descubrir cosas es maravilloso. Lo que digan es lo de menos, ¿sabéis? Porque dentro de 50 años todos los que me critican estarán tan muertos como yo. No hay más. Y en cambio, lo que yo escribo quedará. Y luego otros que seréis vosotros y vuestros hijos y vuestros nietos volverán a leer lo que digo yo, y como les hará lo mismo dar la razón a unos que a otros, darán la razón a quien la tiene. No como ahora, que hay que dar la razón a quien tiene el poder. Esta es otra cosa. Gracias.